Malú enamorada, el podcast con María Luisa Guerrero. Enamorada de la vida, el trabajo, la familia, la amistad y obviamente el amor. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Malú enamorada, el podcast. Soy María Luisa Guerrero, muy feliz de contar con tu presencia una vez más. Y en esta ocasión vamos a platicar haciendo alusión a esa película clásica del cine, Lo que el viento se llevó. Aquí lo vamos a adaptar a lo que la pandemia se llevó. Vamos a reflexionar sobre esta situación, sobre esta pandemia que aún no termina, pero tal parece que estamos viendo ya un poquito de luz al final del túnel. Ahora que ya la mayor parte de los lugares se encuentran en semáforo verde, ahora que también tal parece que van disminuyendo la cifra de contagios, en fin, vamos a hablar sobre esta pandemia que llegó en el 2020. Para ser precisos, en el mes de marzo, cuando el mundo se detuvo. El mundo se paralizó, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Si nos hubieran dicho en tal año el mundo se va a detener así como sucedió, creo que hubiéramos pensado que era el guión de alguna película de ciencia ficción, pero no, era la realidad. Ahí aplicó eso de que la realidad supera a la ficción. En el 2020 iniciamos con esta pandemia, con este confinamiento donde nos tuvimos que quedar encerrados en casa, tuvimos que hacer el trabajo desde nuestro hogar, el llamado home office, las clases se tuvieron que hacer virtuales, el mundo se detuvo, muchos negocios, muchas empresas tuvieron que detenerse también de manera abrupta para mantener los cuidados, muchos negocios tuvieron que cerrar de manera temporal, solo se mantuvieron aquellos que cubrían las necesidades básicas, las necesidades primarias, y esto fue algo sorprendente ver cómo en el mundo lugares que siempre estaban aglomerados de gente estaban vacíos, cómo es que la gente estábamos encerrados en casa, que no podías tener contacto ni con tus personas más cercanas, con tus papás, ni ver a los abuelos, ni poder abrazar, ni besar a esas personas que tanto quieres por el hecho de la pandemia, por evitar un contagio, por cuidarnos. Definitivamente es una situación que nos vino a cambiar el chip. ¿Y cuántas veces escuchamos que nadie seríamos los mismos antes de la pandemia y después de la pandemia? Lo que la pandemia se llevó. Esto nos pone a reflexionar sobre todas esas situaciones que hemos vivido. Seguramente cada quien tendrá una historia diferente, una historia muy personal, porque somos seres independientes que cada uno percibimos y vivimos las cosas, aunque sea una misma situación, la podemos vivir de distinta manera, y esto es lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, que vino a sacar a flote muchos sentimientos. Me ha tocado mucho escuchar a personas que dicen, jamás había sabido lo que era un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, y esto de la pandemia, el encierro, el estar en casa, el no poder salir, la falta de contacto físico, empezó a sacar esas emociones también que para muchas personas eran desconocidas, y obviamente el vivirlas provoca miedo, desesperación, porque dicen, a mí nunca me había pasado esto. Pues sí, fue la situación, el estar en ese encierro y en ese alejamiento de las personas con las que estabas acostumbradas a convivir de una manera frecuente y también de una manera natural, sin tener que poner restricciones en la distancia, saludando normal, abrazando y apapachando. A raíz de la pandemia, muchas empresas, muchas grandes empresas, muchos negocios pequeños tuvieron que cerrar sus puertas porque les fue insostenible esta situación, el hecho de tener que pagar una renta sin poder abrir, el hecho de tener que seguir pagando a los empleados que no estaban trabajando al 100%, y muchos de ellos a lo mejor seguían cumpliendo con sus obligaciones desde casa. En fin, es una situación que vino a provocar también una crisis de desempleo. Millones de personas nos quedamos sin trabajo también en este tiempo porque las empresas tuvieron muchos cambios. Una situación complicada, una situación difícil, y es una de las cosas que la pandemia se llevó. Pero creo que lo más triste de lo que la pandemia se llevó están a tantas y tantas personas queridas que ya no están en este plano, a esas personas que la pandemia se llevó. Es algo que nos deja un vacío en el corazón, a ese conocido, a esa amiga, a ese
familiar, de una amiga cercana, porque creo que todos absolutamente en este momento conocemos a alguien cercano o lejano que perdió la vida a raíz de el COVID. Una situación muy lamentable, una situación muy triste, y creo que eso es lo más doloroso de esta pandemia, las personas que la pandemia se llevó, porque finalmente lo otro son cosas materiales que puedes volver a trabajar en ellas y van a regresar. Pero esas personas que ya no están con nosotros, creo que es lo más lamentable de lo que la pandemia se llevó. Pero tengamos claro algo, en toda situación triste y lamentable siempre podemos también sacar lo positivo. Y así como la pandemia también tiene cosas difíciles y se llevó situaciones y momentos que nos dejan un vacío, también podemos tomar un aprendizaje de esta situación difícil. Los seres humanos tenemos esa capacidad de reinventarnos, y esta pandemia también sirvió para muchas personas buscar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, salir de la zona de confort, hacer algo diferente, darte cuenta que eres una persona capaz de salir adelante y que puedes hacer muchas cosas. Hay quienes emprendieron nuevos negocios, nuevos proyectos también a raíz de la pandemia, tal vez porque se quedaron sin trabajo y dijeron, necesito hacer algo, buscaron otras opciones y encontraron también nuevas posibilidades y oportunidades que les están generando grandes gratificaciones en estos momentos. La pandemia también nos dejó el hecho de aprender a valorar el cariño de las personas que tienes cerca, de valorar un abrazo, estrechar una mano, el poder ver a los ojos a alguien, el ver una sonrisa. Esto es algo que valoramos de una manera impresionante, y sobre todo también valorar el hecho de la salud, porque creo que nunca habíamos sido tan conscientes sobre la importancia que es mantener la salud a raíz de que se dio esto del COVID y que todos tenemos ese miedo terrible de un contagio. Creo que ahí nos dimos cuenta sobre la importancia que la salud tiene en nuestra vida. Con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, hemos valorado, hemos visto las cosas de diferente manera. Aquí también con esto de la pandemia, pues hay muchas situaciones que se dejaron atrás. Hay quienes han tenido que posponer eventos importantes como una boda, una fiesta de 15 años, porque dijeron, bueno, ya que pasa la pandemia que creíamos que duraría 3 meses, 4 meses, y pensábamos que ya a lo mejor para diciembre, de marzo a diciembre, ya no habría nada. ¿Y qué ha pasado? Que ya tenemos 2 Navidades en las cuales hemos tenido esto de la pandemia y todavía no termina, todavía esto continúa, parece que en menor medida, pero sin duda hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad y continuar con estos protocolos y seguir con el cubrebocas y seguir protegiéndonos de alguna manera, porque esto de el COVID es algo que sigue presente y no tenemos que bajar la guardia, seguimos cuidando siempre nuestra salud. Con esto de la pandemia, lo que la pandemia se llevó a lo mejor muchas ilusiones, muchos sueños, pero también nos ha dejado grandes aprendizajes de vida. Y sí, creo que sería interesante que cada uno de nosotros nos tomemos el tiempo para analizar de qué manera hemos cambiado en estos 2 años de pandemia, cómo ha cambiado tu forma de ver las cosas, cómo ha sido tu percepción ahora, porque creo que sí, todos vemos las cosas ya de una manera distinta y aprendimos a valorar muchas otras cosas que dábamos por hecho y dábamos por sentado que la vida no se podía detener, nos parecía algo imposible, y sí, nos dimos cuenta que esto puede suceder. Y en ese tiempo, cuando inició la pandemia, empezó a circular mucho a través de WhatsApp y redes sociales un poema que fue escrito en el año de 1800, hace 200 años, y un poema que estaba tan actual en este momento como si lo acabaran de escribir. Se los voy a compartir. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente,
tal y como ellos fueron curados. Este poema fue escrito durante la epidemia de la peste negra en 1800. 220 años después, vivimos esta situación del poema como si acabara de suceder, como si alguien lo hubiera escrito en ese momento, haciendo alusión a lo que estábamos viviendo. Es sorprendente cómo esta pandemia nos vino a dar un vuelco a nuestra vida, cómo nos vino a cambiar muchísimas cosas. Y sí, estoy convencida de que nadie podemos ser los mismos que éramos antes de la pandemia. Aprendimos a valorar tantas y tantas cosas, nos dimos cuenta que lo importante es lo básico, que las cosas materiales finalmente no tienen por qué tener mucha influencia en tu vida, que no es lo más valioso, que no es lo más importante. Nos dimos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas también. Tuvimos que aprender a continuar con la vida de una manera virtual. Muchas empresas se tuvieron que adaptar también a esto de las nuevas tecnologías y se utilizó el internet para tener eventos virtuales, se dieron las compras en línea también, que muchas empresas tuvieron que adelantarse y de alguna manera prepararse también para seguir ofreciendo sus servicios de esta manera, para hacer el súper desde tu casa y que te lo llevaran hasta la puerta. Esto nos vino a transformar, vino a dar un cambio a nuestra vida, pero creo que lo más importante es que valoramos a las personas, valoramos la salud y nos dimos cuenta que los seres humanos somos muy vulnerables y que las cosas en cualquier momento pueden cambiar. No nos podemos sentir invencibles de decir, ¿es imposible que el mundo se detenga? No, no es imposible. Ya nos quedó claro que el mundo se puede detener, aunque se vean afectadas las economías y todo. Primero está la salud y esta pandemia nos deja esa gran lección y sin duda muchos aprendizajes de los cuales tenemos que tomar las mejores enseñanzas para aprender y para continuar con nuestra vida. Sí, a lo mejor con estas nuevas medidas y con esta nueva forma de vivir, esta llamada nueva normalidad, pero la vida también continúa y esto es algo que todos tenemos que aprender. De la pandemia hay muchas cosas que aprender, se llevó muchas cosas valiosas, algunas se pueden recuperar, otras no se pueden recuperar como las pérdidas físicas, pero sin duda esta situación del COVID y la pandemia nos deja grandes lecciones de vida. Te invito a que reflexiones de qué manera te ha cambiado y qué es lo que la pandemia se llevó y también, ¿por qué no?, qué es lo que la pandemia te dejó. Soy María Luisa Guerrero, esto fue Malú Enamorada, el podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este día. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Facebook encuéntrame como María Luisa Guerrero, comunicadora, en Twitter Maluisa Comunica, en TikTok María Luisa Locutora, en Instagram Maluj35, Maluge35, para que nos mantengamos en contacto. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan el mejor de los días. Esto fue Malú Enamorada, el podcast. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Malú Enamorada, el podcast con María Luisa Guerrero. Te invito a enamorarnos en el próximo episodio.